Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar la lista de asistencia, declarando en su caso la existencia de quórum legal. Con el permiso, magistrada presidenta. Magistrada Misola Campos Montoya. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiveros. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Presente. Magistrada Leticia Montoya Castelo. Presente. Hago constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de magistraturas que integran el pleno de este tribunal. Certifico que existe quórum legal para iniciar la sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum legal para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a la Secretaría General proceda a dar lectura del orden del día. Con gusto, magistrada presidenta. Orden del día. Primero, lista de asistencia y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al expediente TESIL-04, diagonal 2015, REC. Cuarto, análisis, discusión y en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al expediente que contiene los juicios para la protección de los derechos políticos electorales según expedientes TESIL-02 y 03 diagonal 2016 JDP acumular. Quinto, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión integrado en el expediente TESIL 04 diagonal 2015 RED. Conforme a lo dispuesto por el artículo 13 del reglamento interior de este tribunal electoral, todos los asuntos de interés estatal serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación de los proyectos de resolución conforme se hayan recibido. El expediente del caso fue turnado a la ponencia a mi cargo, por lo que pido a la secretaria de Estudio y Cuenta, licenciada Norma Alicia Arellano Félix, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de resolución que pone a su consideración la magistrada Alma Leticia Montoya Castelo, relativo al recurso de revisión de clave TESIL 04 diagonal 2015 REC, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra del acuerdo IEES diagonal CG 041 diagonal 15 de fecha 18 de diciembre de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el que dio respuesta a la consulta planteada por el partido actor del presente juicio. En el escrito de demanda, el impugnante expone dos agravios. En el primero de ellos, aduce violación a lo dispuesto por el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establecen los principios de legalidad y de seguridad jurídica, en razón de que la autoridad responsable, al sostener en el acuerdo impugnado que, si se llevan a cabo actividades o actos de campaña que para su realización se generen gastos, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los podrá considerar como gastos de campaña de sus candidatas y candidatos a diputados de mayoría relativa, y es posible que realice un prorrateo de esos gastos entre las campañas que se vean beneficiadas, pues alega que la responsable no señaló artículo alguno que fundamente su afirmación, ni tampoco expresó las circunstancias especiales o razones particulares que tuvo en cuenta para motivar dicha aseveración. En el segundo de los agravios, el actor advierte incumplimiento de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los principios de exhaustividad y de congruencia, pues sostiene que en el acuerdo impugnado la responsable debió atender todos sus planteamientos, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. Considera también que la responsable debió utilizar el mismo criterio respecto al tope de gastos de precampaña y de campaña de los aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a diputados de mayoría relativa,
para los aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. Para entrar al estudio del primer agravio, para este tribunal es preciso tener en consideración lo dispuesto por el artículo 16 constitucional respecto al principio de legalidad, en el que se establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De dicho precepto constitucional se desprende que, si una autoridad emite un acto o inicia un procedimiento, deberá hacerlo por escrito, fundando y motivando las causas que lo originaron, esto es, que se expresen las disposiciones legales o constitucionales en las cuales funda su actuar, así como los razonamientos o motivos que tomó en consideración para llegar a esa determinación y, por ende, tenerse por fundado y motivado el acto emitido. Ahora bien, en el análisis del acuerdo impugnado, particularmente en el considerando 8, se observa que el artículo 243 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es el único precepto sobre el cual la responsable intenta fundar su conclusión de que, si un partido político autoriza a sus candidatos a diputados por el principio de representación proporcional a realizar actos de campaña, les serán aplicables los principios y reglas para el control y vigilancia del origen y uso de los recursos públicos, y que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los podrá considerar como gastos de campaña de sus candidatas y candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa. Sin embargo, solo expresa que refuerza su conclusión en dicho precepto, plasmando su contenido al final de la misma, sin señalar los motivos por los cuales esa conducta se contiene en el artículo plasmado y sin que pueda desprenderse de manera clara por qué lo invoca como refuerzo. Tampoco se observa que expongan argumentos, motivos o consideraciones previas, sino que solo se advierten conclusiones o previsiones, de las cuales no puede deducirse, como lo hizo el Consejo General del Instituto Electoral Local, que en el supuesto de que un partido político autorice a sus candidatos a diputados de representación proporcional a realizar actos de campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral los podrá considerar como gastos de campaña de los candidatos a diputados de mayoría relativa, lo cual le impide al actor la posibilidad de controvertirlas, dejándolo por consiguiente en estado de indefensión, pues la sola cita de un precepto jurídico, como lo es el artículo 243 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, sin expresar argumentos de por qué es aplicable al caso concreto, no es suficiente para estimar que el acuerdo en cuestión se encuentre fundado y motivado. Por lo tanto, para cumplir debidamente con la garantía de legalidad establecida en el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad administrativa electoral, al emitir el acuerdo por el que dio respuesta a la consulta planteada por el Partido Verde Ecologista de México, debió atender el marco jurídico que regula lo relativo al financiamiento público de los partidos políticos, sus reglas de administración y fiscalización, conforme al método de interpretación sistemática contenida en el artículo 3, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sinaloa, consistente en entender el significado de la norma jurídica no de manera aislada, sino en conjunto con los demás preceptos que conforman el ordenamiento jurídico al que pertenece. En esa tesitura, y en atención a los razonamientos expuestos, se declara fundado el primero de los agravios aducidos por el actor en su escrito de demanda, y al ser este suficiente para revocar el acto impugnado, resulta innecesario entrar al estudio del segundo de los agravios. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado para efecto de que el responsable emita uno nuevo de manera fundada y motivada, en el que responda a la consulta planteada por el partido impugnante, atendiendo las consideraciones expuestas en la presente sentencia. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciada Arellano. Pues bien, compañeras magistradas, compañeros magistrados, el proyecto que pongo a consideración de ustedes corresponde al juicio del Partido Verde Ecologista de México, que impugna un acuerdo del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa. Como escuchamos en la cuenta, el partido en mención realizó una consulta al Consejo General
del instituto, donde particularmente formulaba como dudas si los aspirantes a candidatos o candidatas y los candidatos a diputados por el principio de representación proporcional pueden realizar precampañas y campañas, y que fije los topes de gastos de precampañas y campañas a que se deberá sujetar los aspirantes a candidatos, precandidatos y candidatos a diputados por el principio de representación proporcional. El Instituto Estatal Electoral de Sinaloa respondió a las dudas del partido y no conforme con las mismas, acude a este tribunal a impugnar el acuerdo correspondiente por dos razones en particular. En primer lugar, argumenta violación a lo dispuesto por el artículo 16 constitucional en relación a los principios de legalidad y de seguridad jurídica. Posteriormente alega incumplimiento a los diversos artículos 17, 14 y 17, también constitucionales, respecto a los principios de exhaustividad y congruencia. El proyecto estudia el primero de los agravios hechos valer por el partido actor y, analizando el acuerdo impugnado, la ponencia encuentra que el Instituto Electoral Local no cumple debidamente con la garantía de legalidad establecida en la Constitución, ya que la respuesta que da el Instituto Local al partido político, si bien es cierto, intenta fundamentar su determinación únicamente en el artículo 243 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional, del acto impugnado no se advierte que para llegar a su conclusión dicha autoridad responsable exprese argumentos, motivos o consideraciones previas. Solo dice que refuerza su conclusión con dicho precepto, por lo cual no es suficiente para estimar que el acto sea fundado y motivado. En razón de ello, el proyecto realiza la interpretación sistemática del marco jurídico que regula el financiamiento, mismo que debió atender el Instituto, y se propone declarar fundado el agravio, siendo suficiente ello para revocar el acto impugnado. Y en consecuencia, se propone instruir al Consejo General del Instituto para que dicte un nuevo acuerdo en el que dé respuesta a las dudas planteadas por el Partido Verde Ecologista de México con la debida fundamentación y motivación. Quedo con ello a consideración de ustedes, compañeros magistradas y magistrados, el proyecto de resolución presentado. Si tienen alguna intervención o desean participar al respecto, sírvanse levantar la mano. ¿No? Agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procedemos a votar el proyecto de presentado que le pido, por lo que le pido, secretaria general, tome el sentido de la votación del proyecto. Con el permiso de la presidencia. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. A favor del proyecto. Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. A favor. Magistrada Alma Leticia Montoya Gastelo. Es mi proyecto. Hago constar, señora presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado en el expediente TESIN-04/2015-REP ha sido aprobado. Muy bien, en consecuencia, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión integrado en el expediente TESIN 04/2015-REP se resuelve. Primero, es procedente el recurso de revisión interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, es fundado el primero de los agravios expresados por el recurrente, por lo que se revoca el acuerdo de clave IEES-CG 041-15, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el 18 de diciembre de 2015. De conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa que en el plazo de 5 días contados a partir de que surta efectos la notificación, emita un nuevo acuerdo en el que atienda las consideraciones expuestas en el contenido quinto de la presente resolución e informe a este tribunal de su cumplimiento. Cuarto, notifíquese en los términos de ley.
Pasamos al cuarto de los puntos del orden del día, consistente en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano TSIN 02 y 03/2016 JDP acumulados. Conforme lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento interior de este Tribunal Electoral, todos los asuntos de interés estatal serán distribuidos entre los magistrados y magistradas para la formulación de proyectos de resolución conforme se hayan radicado. El expediente del caso fue turnado a la ponencia de la magistrada Marisola Campos Montoya, por lo que le pido, magistrada Campos, que ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, magistrada presidenta. Con su autorización, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, al maestro Gonzalo Caballero Terrazas, proceda a dar cuenta del proyecto que someto a consideración de mis pares. Con la autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificados con la clave de CIN-02-2016 y 03-2016 JDP acumulados, que pone a su consideración la magistrada Marisola Campos Montoya. El primero promovido por Margarita Castro López y el segundo por Juan Ramón Félix López, en contra de la omisión del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del Partido Encuentro Social a dar respuesta al escrito como legislativa de justicia presentado el 24 de diciembre de 2015, así como de resolver la demanda en contra de la resolución emitida por el Comité Directivo Nacional, en la que el presidente y secretario general determinaron que se suplieran provisionalmente en sus funciones al presidente y secretario general del Comité Estatal en Sinaloa. En el proyecto se advierte que se surte una causal de sobreseimiento, consistente en un cambio en la situación jurídica del acto impugnado en relación a las quejas interpuestas por los actores, quedando totalmente sin materia el presente asunto. Lo anterior es así, toda vez que en los escritos iniciales de demanda se advierte que la pretensión de los promoventes es que se continúe con el procedimiento y se resuelvan en definitiva los expedientes en trámite en el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas del Partido Encuentro Social. De las constancias del expediente se llega al conocimiento de que el 21 de enero de 2016 les fue notificada la resolución mediante la cual se resuelven los expedientes de queja, dejando sin materia los juicios ciudadanos y encuadrándose así la causal de sobreseimiento. En consecuencia, en el proyecto se considera que los juicios ciudadanos han quedado sin materia, toda vez que la pretensión de los demandantes se encuentra satisfecha al haberse emitido resolución respecto de las quejas interpuestas, por lo que es procedente su sobreseimiento con fundamento en el artículo 42, fracción segunda de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Es la cuenta. Muchas gracias, licenciado. Queda a consideración de los magistrados y magistradas el proyecto de resolución presentado. Si alguno desea intervenir, bueno, adelante, magistrada ponente. Con la autorización de la magistrada presidenta y de mis compañeros magistrados. Al margen de lo expuesto en la cuenta, considero importante resaltar una de las constantes que se ha venido presentando en los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano que hemos conocido hasta este momento. Y esa constante ha venido siendo el reencauzamiento que hacen las salas regionales y en su momento la sala superior. Esto a la luz del fortalecimiento del federalismo judicial ha sido ya criterio de las salas regionales y de la sala superior del Poder Judicial de la Federación reconocer los distintos ámbitos de impartición de justicia electoral. Yo vengo y propongo poner a consideración este aspecto que ha sido una constante, porque en nuestra legislación
del Estado de Sinaloa en la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana, se incorporó un medio de impugnación denominado Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano. Es por eso la razón que exhorto a los partidos políticos, a la ciudadanía en general, a que acudan al tribunal local en primera instancia a ejercer ese derecho constitucional que tienen de impartición de justicia. Difundir que en Sinaloa contamos con un medio de impugnación local, el cual cuentan para su protección de sus derechos políticos electorales y evitar conocer en primera instancia por la vía de reencauzamiento por las autoridades federales. Quería resaltar esa importancia, dado que tenemos un marco normativo electoral nuevo. Entonces, bajo esa óptica, quería poner y resaltar y difundir en esta sesión pública a los partidos políticos, a los distintos actores políticos y a la ciudadanía en general que la impartición de justicia en materia electoral está a su alcance en este tribunal electoral por ese nuevo medio de impugnación que fue incorporado en esa luz de un fortalecimiento del federalismo judicial. Es mi participación y consideraba importante resaltar esa constante que ha venido siendo el cómo hemos conocido y cómo hemos podido atender los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano en esta instancia. Es cuanto, magistrado. Gracias, magistrada Campos. ¿Alguien más que desee participar respecto del asunto? Muy bien, nada más dando un dato a quienes nos escuchan respecto a la ley que tenemos, data de precisamente julio. Es la ley del sistema de medios de impugnaciones en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa, recientemente aprobada en julio del 2015. Pues agotadas las intervenciones, podemos tenerlo por suficientemente discutido y procederemos a votar el proyecto presentado, por lo que le pido a la Secretaría General que tome sentido de la votación del proyecto. Con mucho gusto, magistrada presidenta. Con el permiso del Pleno, magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. A favor. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiveros. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Acompaño el proyecto. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución relativo al expediente TESIN-02 y 03/2016 JDP acumulados han sido aprobados. En consecuencia, el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, integrado en el expediente TESIN-02 y 03/2016 JDP acumulados, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TESIN-03/2016 interpuesto por Juan Ramón Félix López al diverso medio de impugnación que motivó la integración del expediente TESIN-02/2016 JDP interpuesto por Margarita Castro López por haber sido presentado en tiempo y forma. Segundo, son procedentes los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuestos, identificados con la clave TESIN-02/2016 JDP y TESIN-03/2016 JDP acumulados, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Tercero, se sobreseen los juicios para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificados con la clave TESIN-02/2016 JDP y TESIN-03/2016 JDP acumulados, en virtud de haber quedado totalmente sin materia de conformidad con lo expuesto en el considerando quinto de la presente sentencia. Cuarto, notifíquese en los términos de ley.
Siendo así, agotados todos los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión, siendo las 16 horas con 23 minutos del día 27 de enero del 2016. Gracias por su atención.